Costarricense de Petróleo y el Ministerio de Ambiente y Energía acordaron este lunes ejecutar un plan paliativo que busca restablecer el suministro de agua en los cantones afectados por la contaminación del agua con hidrocarburos. El paso vehicular sobre las rampas en la rotonda de la Y se habilitará al amanecer de este miércoles, según informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En información deportiva, el técnico mexicano Francisco Paco Palencia fue destituido de su puesto como entrenador de Sporting este lunes. En una hora, más información. Noticias cada hora en Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguimos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa, estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, y la producción general de este programa desde Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole acerca de este ataque con drones. Bueno, desde hace tiempo que se han estado dando ataques con drones en Jordania y por parte del grupo Houthis hacia el Mar Rojo, etcétera. La lamentable noticia es la escalada, no tanto en los ataques, sino por el hecho de que uno de estos ataques dio en el objetivo y mató a 3 soldados estadounidenses apostados en una base militar estadounidense en Jordania. Esto fue este domingo. 3 murieron y al menos 34 fueron heridos. ¿Y sabe usted qué fue lo que pasó? Desafortunadamente, y esto se acaba de informar en la tarde de este lunes, bueno, pasó que efectivamente el ataque se dio, pero en las semanas o meses que llevan estos ataques, las fuerzas estadounidenses habían podido bastante eficientemente repeler, estos ataques habían sido con drones, ya habían podido repeler a los drones tirándolos antes de que se acercaran a sus objetivos. Y parece ser que las fuerzas estadounidenses han sido bastante eficientes en poder detectar a los drones y tirarlos abajo antes de que siquiera se acerquen a las instalaciones militares o de barcos de guerra, etcétera, en el Mar Rojo. Hasta ahora, por eso no habían estos ataques tenido éxito en términos de los daños que estaban causando. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó este domingo? Pues digamos que una sola cosa salió mal. Una sola cosa salió mal. Y era que las fuerzas estadounidenses habían detectado este dron que se dirigía hacia la base militar estadounidense,
pero por algún motivo que se estará investigando, lo confundieron con un dron de caza, con un dron propio de las fuerzas militares que estaba regresando a la base militar. Y nada, no se trató de un dron amigo ni que había salido de la base, sino un dron enemigo que venía hacia la base, de tal manera que lo dejaron penetrar, llegó a la base y explotó. Y mató a 3 soldados y hirió a otros 35 en este tremendo error que cometieron las fuerzas estadounidenses. Pero el punto es, claro, fue un error, pero el punto es que el ataque se concretó. Y esto está causando demasiada molestia en Washington, entre el gobierno está bastante molesto, por supuesto, y también entre la oposición del gobierno. Y esto está haciendo que republicanos en el Congreso estén demandando una respuesta militar dirigida hacia Irán por parte de los Estados Unidos, directamente hacia Irán, puesto que la inferencia, la deducción es que Irán es el responsable. Porque hay que decir que desde octubre, desde que inició la invasión de Israel a la Franja de Gaza, obviamente estos ataques no se dieron cuando Hamás atacó a Israel en Israel, el 7 de octubre, no. Estos ataques se dieron cuando Israel armó su respuesta a los ataques del 7 de octubre, invadiendo a Gaza. Y ahí es donde el grupo de los Houthis conocidos, Houthis, apostados en Jordania, y que se cree, y ese es el entendido de inteligencia que se tiene, que son respaldados por Irán, han estado atacando a objetivos específicamente en el Mar Rojo, específicamente a barcos de carga, que específicamente se creen que van o iban en ayuda a dejar carga o con carga de Israel. Pero pues esto, lo que sucedió el domingo, ya es otro asunto. Pero la cosa es que desde octubre estos grupos respaldados por Irán han estado lanzando drones y cohetes a instalaciones estadounidenses en el Medio Oriente, en al menos 160 ataques diferentes. Y como le decía, casi todos han fallado o han sido derribados antes de que llegaran a sus objetivos. Sin embargo, el domingo algo salió mal. Y esto ha aumentado la presión al presidente Biden, quien ya en un discurso a la nación dijo que grupos operando en Siria e Irak, y que son grupos militantes en Siria e Irak respaldados por un Irán radical, fueron los responsables. Hay que decir que lo que sí sabemos, por cierto, o se da por cierto, es que la Guardia Revolucionaria Militar de Irán ha apoyado a grupos armados en ambos países. Eso se sabe, en Irak y en Siria, ¿sí? Y muchos de estos operan bajo el paraguas de lo que se le llama la resistencia islámica en Irak. Y muchos de estos incluso han sido absorbidos por las Fuerzas Armadas de la propia Irak. Pero bueno, en esto es en lo que estamos. Hay que decir que notablemente a este ataque del domingo, Irán se desligó. Me parece a mí, yo no soy experto en el tema del Medio Oriente, pero sí como observador y como reportero, reportando estos elementos. A ver, Irán es manifiestamente enemigo de Estados Unidos. Manifiestamente, no lo esconde. Irán ha varias veces declarado que va a vengar o se va a cobrar cualquier cosa. O sea, lo que estoy tratando de decir es que Irán nunca, me parece a mí,
ha negado su animadversión hacia Estados Unidos. E incluso cuando algo ha pasado en contra de Estados Unidos, Irán ha dicho, sí, yo sí fui, y lo hice por esto, se lo adjudica. Irán nunca lo ha negado, pero esta la negó. Irán dice, nosotros no tuvimos nada que ver con lo del domingo. Cúlpenme de lo que quieran, que todos seguramente soy culpable, pero de lo del domingo no soy. Y no fuimos nosotros. Pero bueno, ahí está el asunto. La oposición de Estados Unidos está pidiendo sangre en Irán y por supuesto que al presidente de Estados Unidos le toca ser el adulto pensante en la habitación. Le toca ser el de la sangre fría. Joe Biden ya dijo que efectivamente habrá una respuesta, que habrá una respuesta severa, pero a través de un vocero, de un vocero en la Casa Blanca, sí aclararon que no quiere Estados Unidos una guerra con Irán. Habrá una respuesta severa, la cual todavía no han dicho cuál será, cuál es, pero que no habrá una guerra en Irán, o que no quieren una guerra con Irán, mejor dicho, ¿sí? Hay que decir que, de tal manera que todo parece indicar que este gobierno está inclinándose hacia una represalia pues más modesta, menos severa, bajo el temor de que una represalia, un ataque duro, fuerte, tipo como lo que está haciendo Israel en Gaza, o sea, una cosa muy determinante, vaya a generar un conflicto generalizado en aquella zona. Y eso no quiere Estados Unidos. Sobre todo en el momento en el que este ataque y este momento se da cuando Estados Unidos y sus aliados están intentando negociar una pausa en lo que está sucediendo en Israel y Gaza con Hamas y sobre todo la liberación de los rehenes que tiene Hamas. Y por supuesto que una erupción en la violencia entre Estados Unidos e Irán directamente, definitivamente, no va a ayudar en lo más mínimo a este objetivo. Además de que Irán no es un enemigo chiquito, ¿verdad? Ahora, lo que nos trae a otro problema es que ya Estados Unidos, de la mano con la Gran Bretaña, habían estado efectuando ataques de represalia a posiciones hutis en represalia y supuestamente para prevenir que siguieran aventando misiles y drones para atacar a los barcos en el Mar Rojo. Que esto ha sucedido en las últimas 2 semanas y aquí sí lo hemos informado. Pero pues el problema es que claramente esos ataques de represalia para atacar a los y evitar que los hutis lancen misiles y drones, evidentemente no han servido absolutamente de nada. De nada. Entonces, ¿qué fue lo que en realidad atacó y bombardeó Estados Unidos y la Gran Bretaña de los hutis? ¿Quién sabe? Pero definitivamente a lo mejor han sido exitosos en haber atacado instalaciones militares de los hutis, probablemente, pero de que no han afectado su capacidad de lanzar drones y misiles, definitivamente no. Entonces, claramente, para poder tener éxito, para que puedan tener éxito en que dejen de aventar misiles y drones, tienen que tomar unas medidas mucho más severas, ataques mucho más certeros, muchos más mortíferos. Y ahí es donde parece ser que les tiembla la mano, por las razones que hemos expuesto aquí. Entonces, vamos a ver qué es lo que hace el presidente Biden. Y obviamente el elemento electoral es importante, ¿va? Porque si hay alguien que está viendo qué es lo que va a hacer y qué tanto éxito va a tener en lo que va a hacer el presidente Biden, es el electorado de Estados Unidos. Así es que de los 4 años que Joe Biden va a estar en la Casa Blanca,
mínimo 4 años, ¿no? Pero de los primeros 4 años que va a estar Joe Biden en la Casa Blanca, esto le vino a caer en el peor posible, que es el cuarto. Porque, de nuevo, si no hubiera la situación en Israel con Gaza, probablemente Joe Biden podría jugársela de macho, lanzar misiles, destruir todo y ganarse popularidad. Porque no hay ninguna duda en que, no, creo que no hay duda, en la capacidad militar de Estados Unidos en poder deshacer realmente la capacidad de lanzar cohetes de los Houthis, ya sea incluso atacando a Irán, y ganar, y tener éxito. Pero eso va a hacer que se genere, pero como está el asunto de Israel y Hamas, o Israel y Gaza, sí existe un peligro muy latente de agravar el conflicto. Y entonces sí va a ser más difícil, todavía más complicado, calmarlo o arreglarlo. Entonces no quiere meterse en ese berenjenal Joe Biden. Pero la pregunta es cómo lo hace. Y entonces, pues ahí está. Entonces, si Joe Biden logra, mire, bueno, es que de nuevo, el público está observando, ¿no? Vamos a ver qué hace Joe Biden. O sea, hasta ahora me parece que Joe Biden ha hecho un buen papel manejando estas crisis internacionales. El problema es que ahora ya lo vinieron a atacar a la casa. Entonces vamos a ver ahora cómo deshace los nudos que se le están formando en esto. Y el público estadounidense estará muy atento. Una situación muy complicada, es lo que estoy tratando de decirle. Una situación muy complicada. Se necesita mucha mano izquierda, mucho gancho izquierdo, un balance muy estable entre militar y diplomacia. Definitivamente se necesita una respuesta militar la cual sea eficiente en dos cosas primordiales. Una, en mandar el mensaje de que no puedes volver a hacernos esto a nosotros nunca más. Y dos, que no se empeore el conflicto. Entonces, pues es mucho pedir, ¿verdad? Es mucho pedir. Y entonces, bueno, pues ahí eso es lo que... Y lo que se está jugando el presidente Biden, pues es la presidencia, justamente. Si le sale bien, pues le ayudará mucho en sus oportunidades de reelegirse. Si no, va a haber un gran problema. Así es que vamos a ver cómo se arregla este asunto. Bien, hay que decir que un vocero del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, negó los rumores cada vez más insistentes de que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny, había sido despedido. El general Zaluzhny, que es una de las figuras más populares de Ucrania en este momento, por razones obvias, ha públicamente tenido sus desencuentros con la presidencia de Ucrania sobre su desempeño y la conducta en la guerra con Rusia. Pero pues bueno, si un vocero de Volodymyr Zelensky niega que haya sido despedido, pues entonces es que no fue despedido, ¿verdad? Tendríamos que pensar eso. Hay que decir que la Unión Europea anunció que hará una revisión completa de su financiamiento a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, después de que se conociera que 12 de sus empleados presuntamente estuvieron involucrados en el ataque que Hamás realizó en Israel el 7 de octubre. Esta Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la cual actualmente está dando albergue a más de 1 millón
de habitantes en Gaza, dijo que muchas de sus operaciones de ayuda tendrían que detenerse para finales de febrero, después de que más de una docena de países suspendieron su financiamiento después de estos alegatos que las propias Naciones Unidas dan por cierto, porque despidieron inmediatamente a estos empleados, los cuales se les acusa. Así es que tiene usted esto. El diario Financial Times reportó que la Unión Europea está planeando sancionar a la economía de Hungría si ésta no levanta o cancela su veto a la entrada de Suecia a la OTAN. Según el Financial Times, la Unión Europea no entregaría un paquete de ayuda por $54 mil millones a Ucrania. Hay que decir que los miembros de la Unión Europea están pensando en disminuir el financiamiento a Hungría para ponerle presión al presidente Víctor Orbán, que resulta que es amigo y pro Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Ante esto, el ministro húngaro ante las Naciones Unidas describió esta intención reportada por el Financial Times. La Unión Europea no lo ha confirmado, pero el ministro húngaro asignado a la Unión Europea describió esta propuesta como un chantaje de la Unión Europea a Hungría. Y sí es un chantaje, sí. No sé qué va a decir la Unión Europea al respecto, pero claro que es un chantaje. Por supuesto que es un chantaje. Pero bueno, eso es lo que reporta el Financial Times. La Unión Europea no ha dicho nada todavía. Así es que ahí tiene usted ese asunto. Hay que decir que el Congreso Nacional Africano, que es el partido oficial de Sudáfrica, suspendió la membresía a Jacob Zuma, quien fuera el presidente de Sudáfrica, después de que éste lanzara una organización rival en diciembre. Hay que decir que los 10 años que Jacob Zuma fue presidente de Sudáfrica, estuvo envuelto en escándalos de corrupción, la cual todavía el Congreso Nacional Africano, su partido, no ha podido sacudirse. Este partido ha dirigido a Sudáfrica desde que terminó el apartheid. Sin embargo, cada vez se muestra más vulnerable. Ahora, sobre todo, que viene este año de elecciones en ese país. Bueno, por cierto, esta noticia del fin de semana en Venezuela, de que el gobierno de Venezuela, o sea, Nicolás Maduro, o sea, no el gobierno de Venezuela, sino el dictador Nicolás Maduro, suspendió su capacidad de correr por elecciones durante 15 años a la opositora famosísima Corina Machado. Y ha causado sensación todo esto ha causado sensación en el mundo y en Estados Unidos. Ha generado condenas y amenazas de Estados Unidos por este asunto. Y yo pregunto María Corina Machado, y pregunto yo, ¿realmente es sorpresa? O sea,
¿Sabes lo que yo siempre he dicho acerca de Nicolás Maduro y de Daniel Ortega, verdad? A ver, el que es dictador es dictador. Pues es que es dictador. ¿Qué esperaban? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿En qué cabeza caben? ¿Dónde está en la historia del mundo que un dictador, sobre todo de Latinoamérica, de pronto negocie que va a dejar de ser dictador? El único que yo puedo pensar es en Augusto Pinochet. Y después de lo que le pasó a Augusto Pinochet, yo creo que ninguno de estos quiere volver a negociar nada. Porque a Pinochet no lo dejaron de perseguir jamás. Yo creo que Pinochet alcanzó a arrepentirse de haber negociado su salida. Mejor se hubiera quedado. Le hubiera ido mejor. Francamente. Pero el punto que es que el que es dictador es dictador. Entonces, o sea, es sorpresa realmente que Nicolás Maduro haya quitado la capacidad de María Corina Machado de hacer política. Pues no debería ser sorpresa. No debería ser sorpresa. O sea, esta idea de Estados Unidos, que ahí sí yo no sé en qué estaba pensando Joe Biden. La verdad que yo que en general me parece que Joe Biden tiene buen manejo de la política exterior, el entrar a negociaciones con un dictador para que se abra a la democracia y le dé espacio a la oposición, o sea, esa es una quimera, es una falacia, por no decir que es un chiste. Pues sí, es un dictador, es un dictador. Nicolás Maduro no se pone en la tarjeta de presentación dictador, se pone presidente, pero no se pone dictador nada más porque desafortunadamente el término dictador tiene un asunto así medio peyorativo, pero yo estoy convencido de que Nicolás Maduro, igual que Daniel Ortega, se van a la cama cada noche pensando en sus adentros y muy probablemente diciéndolo en voz alta: soy un dictador. Y eso es lo que a mí me gusta ser. ¿Y qué? Para eso estoy aquí y para eso me quedo aquí. Porque yo soy un dictador y los dictadores se quedan. Los dictadores no se van, pues si por algo soy dictador. Entonces aquí está o sea, gran sorpresa, ¿no? Que Nicolás Maduro le hizo bloquear la candidatura o la capacidad de ser opositora a María Corina Machado. ¿Es realmente una sorpresa? Pues por supuesto que no debería ser una sorpresa. En lo más mínimo, que es que nos sorprendemos. Pero bueno, nada más quería comentarle eso, porque realmente no es ninguna sorpresa. Y de nuevo, el meterte a negociar con un dictador para una apertura democrática es un chiste. Es un chiste. Desde que Estados Unidos, que fue apenas el año pasado, no lleva mucho tiempo, desde que Estados Unidos lanzó esta iniciativa de negociación para que Venezuela pudiera exportar su petróleo y que pudieran fluir las inversiones al sector petrolero venezolano, etcétera, a cambio de que Venezuela se abra democráticamente, desde entonces lo único que ha hecho Nicolás Maduro es demostrar por qué esa negociación era un chiste. O sea, eso, o sea, y lo sigue siendo y lo seguirá siendo. Pero bueno, ahí lo tiene usted. El que vaya a creerle, allá el que vaya a entrar a negociaciones con un dictador, o sea, para apertura. Uno puede entrar a negociaciones con un dictador para lo que quiera. Para lo que quiera. Usted va a negociar con Daniel Ortega a una inversión extranjera, abrir una empresa, abrir una maquiladora, pues, bienvenido, ese no es problema, ese no es ningún problema, adelante, la economía es abierta, eso está bien, usted puede ir a comprar una casa en la playa de Nicaragua, todo lo que usted quiera. Pero vamos a negociar la apertura democrática. No, pues estás loco, pues ¿cómo? Pues si soy dictador, pues ¿cómo? Pues ¿qué te pasa? Hello, y bueno, pues ahí está. En fin, pues ahí lo tiene usted. Rápidamente, déjeme a ver qué le voy a informar. Bueno, rápidamente, déjeme le informo que el Banco Central del país africano de Ghana
recortó sus tasas de interés referencial por un punto porcentual para dejarlo en 29%. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque se trata del primer país africano en aflojar su política monetaria en lo que va de este año. Y esta decisión de Ghana se da mientras que la inflación está cayendo, porque la tasa anual, que fue de 23,2% en diciembre, alcanzó entonces un mínimo en 21 meses. Y por supuesto que también el país de Ghana está esperando el alcanzar una negociación para reestructurar con sus acreedores comerciales durante los próximos meses de este año, después de que hizo un default en su deuda en el 2022. Así es que ahí lo tiene usted esto. En lo que es una nota que ha generado titulares en la prensa especializada alrededor del mundo, un juez en Hong Kong ordenó la liquidación de Evergrande, esta que es el mayor desarrollador de bienes raíces de China, y esto ha causado sensación en todo el mundo con respecto a la economía china, y vamos a hablar de esto después de esta pausa con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. ¿Están cansados de limpiar tanto el piso de su casa? No sufran más. Cambien esta cerámica con porcelanatos pulidos antibacteriales y súper fáciles de limpiar. En Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Gracias por continuar con nosotros. Como hemos estado informando puntualmente desde que todo esto sucedió ya hace 2 años, a ver, y esto es importante porque el motor principal del crecimiento, de la explosión de crecimiento económico de China ha sido las bienes raíces, ha sido los desarrollos inmobiliarios. De tal manera que el sector de la construcción es uno de los pilares de la economía de China. Después de que el gobierno chino cambió las reglas de capacidad de deuda y de endeudamiento de las empresas de este sector en el 2021, después de cambiar las reglas, las empresas que en ese momento aparentemente y contablemente venían operando bastante bien, estoy hablando de las empresas desarrolladoras, con el cambio de reglas, de pronto muchas de ellas dijeron, no, pues con estas nuevas reglas estamos endeudados hasta las cachas. Y una de ellas, Evergrande, que es la más grande. Y en ese momento prácticamente, de acuerdo a las nuevas reglas, esa empresa ya estaba en ese momento en bancarrota, en el sentido de que ya sus deudas superaban muchísimo en sus activos, y han empezado a hacer una serie de problemas desde entonces que ha estremecido a las bases mismas de la economía de China. Bueno, después de que se declaró en default Evergrande, este lunes un juez de Hong Kong declaró que se liquide a Evergrande para tratar de pagarle lo que se pueda a sus acreedores. Debe $300 mil millones. Obviamente Evergrande trató de negociar con sus acreedores, específicamente los acreedores de fuera de China no quisieron negociar, y ahora un juez de Hong Kong determinó que se liquidara. Nada más que hay un problema aquí. El juez es de Hong Kong, la Evergrande está en China, y entonces existe un gran problema de decir, oye, bueno, pero si aquel está en Hong Kong, que viene aquí a decirnos nada a China. Hay un problema ilegal, aparentemente.
Vamos a hablar de todo esto y le vamos a preguntar a Axel Martínez Betanzos. Él es licenciado en Relaciones Internacionales y es especialista en todos estos temas, muy referido en estos temas desde la Ciudad de México. Axel, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal a todo tu auditorio? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. A ti, gracias por aceptar. Primero que nada, ¿qué tan pesado, qué tanto pesa y qué tan fuerte es este asunto de que quien determinó esta liquidación que causó, yo creo que la primera pregunta ¿es realmente fuerte e importante que un juez en Hong Kong declare la liquidación de una empresa en China como lo refleja la prensa internacional? Bueno, aquí hay que partir de un aspecto sumamente fundamental de la China. China, al ser un estado sui generis, en el sentido de que se ha moldado a una política de un país, dos sistemas, pues no solamente en lo económico tiene este adagio, sino también en lo jurídico. Por ejemplo, en Hong Kong, pues se sigue esta tradición británica del common law, en donde pues aquí es donde la mayor parte de los accionistas y las personas que hicieron las demandas en contra de esta empresa, pues metieron todos sus juicios. Por otro lado, el sistema jurídico de la China continental pues es totalmente diferente, ¿no? Entonces, de aquí vamos a ver una pequeña dificultad en el sentido de que a pesar de que esto lo haya ordenado un juez de una región que es parte de China, no es un juez que pueda tener todavía las atribuciones para poder liquidar los activos que tiene en la China continental, que es ahí también esa gran dificultad, ya que la gran cantidad de activos que tiene esta empresa no se encuentran en Hong Kong, se encuentran distribuidos a lo largo de la China continental. Entonces ahí va a haber un tema que es sumamente importante desde una perspectiva jurídica. En una tercera instancia, podemos observar también que, bueno, ha habido resoluciones por parte de jueces de Hong Kong para hacer ciertas liquidaciones de activos de esta empresa, pero de las tres que se han metido en las regiones, por ejemplo, de Shenzhen, esta es la única que ha estado prosperando, ¿no? Las otras dos no han tenido una respuesta positiva, y esto también a su vez nos va a dejar ver la dificultad para poder hacer que pues la empresa pague. Está declarado que va a seguir funcionando, sí, ya no está cotizando en bolsa, ya se le restringió esa particularidad, pero está todavía en funcionamiento. O sea, efectivamente, los gravísimos problemas de Evergrande son muy conocidos, ¿no? Pero entonces, por lo que tú nos dijiste, esta decisión del juez de Hong Kong no es vinculante, no obliga. Aún no, tienen que hablar con sus contrapartes en la China continental y accionar todo el aparato de Estado, el cual pues ha sido criticado desde los años 70, 80, debido a que pues el sistema jurídico en la China continental pues es un poco más rígido, también pues está más evocado a intereses del mismo partido que de los ciudadanos, y esto también genera un peligro, ya que muchos analistas coinciden en que pues las resoluciones que puede tener la China continental pues van a estar más amoldadas a intereses de partido que a intereses de los particulares. Bueno, y en ese sentido déjame te pregunto, porque antes de que muy en la mañana de este lunes, leyendo los primeros análisis acerca de esta decisión y cuando, o sea, porque este asunto de que, oye, espérate, si este juez es de Hong Kong, ¿qué tiene que ver con China? No se dio sino como que hasta más tarde, ¿no? Al principio todo el mundo se fue con la noticia de la gravedad del asunto, y estaba leyendo un análisis preliminar que decía, bueno es bueno que liquide ya de una vez Evergrande, porque es la única manera de poder empezar a salir de este asunto. Entonces la pregunta que yo te hago es, ¿será realmente positivo que lo mejor que puede pasar es que efectivamente se liquide Evergrande para poder empezar a salir de este asunto? Bueno, aquí por ejemplo también ha habido una particularidad. Esta resolución, si tiene los efectos vinculantes que esperan pues los demandantes, va a generar todo un antecedente para este tipo de problemas, ¿no? Evergrande, es la punta de lanza. Hay otras 10 inmobiliarias que se encuentran en una dinámica muy parecida, y esto es que si el sistema jurídico de la China continental deja pasar pues esta resolución de una jueza de una región autónoma como es Hong Kong, pues va a generar todo un antecedente, ¿no? Un antecedente jurídico para poder cobrar y recabar este dinero pues que se quedó en esta burbuja, ¿no? Asimismo, pues bueno, ¿qué más se espera, no? Puede ser muy posible que la China continental
responda de manera muy diferente a lo que marca pues los intereses de los accionistas. Esto debido a que, como sabemos, el sector inmobiliario es uno de los más importantes en China, y el hacer que paguen sus activos y que se haya una liquidación de una empresa tan grande como esta, pues va a tener dos grandes problemas. Por un lado, China, sobre todo Xi Jinping, mostró desde 2021 que no iba a dejar sostener este tipo de empresas, no iba a apoyarlas, no iba a hacer un rescate financiero como lo hacen, por ejemplo, en Estados Unidos o en la Unión Europea, ¿no? Pero por otro lado, también es muy importante que se quedaron 1.500.000 personas sin vivienda y sin dinero. Entonces aquí se tiene que ver si la China continental va a responder ante los particulares, y también eso sería un cambio totalmente radical, ya que, pues bueno, el modelo tanto político como económico que tiene China, pues a veces llega a ser dispar, ¿no? Parecería casi un oxímoron, ser un socialismo con un capitalismo de mercado, y bueno, este tipo de problemas van a dejar a ver cómo China podría evolucionar también incluso en su sistema político. Exactamente, interesante el punto que estás haciendo, porque efectivamente, en la crisis financiera del 2008, Estados Unidos, el país de la libertad económica, al ver el peligro existencial que traía la crisis del 2008, de los bancos de Wall Street de 2008 a la economía de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos entró a rescatarlas. Pues digo, si no las rescatamos, aquí la economía se nos va a ir toda al carajo, literalmente. Pregunta, en un país como tú lo acabas de exponer, como China, si China no ha rescatado a su sector de bienes raíces o de desarrolladores de bienes raíces, seguramente es porque no le está viendo un riesgo existencial. ¿Es así? Justo aquí hay un debate en el sentido de qué va a hacer China. Por una instancia, si bien ha tenido grandes políticas de urbanismo, también tiene muchos problemas de políticas públicas en este sentido, debido a que ha dejado crecer tanto este sector que se ha evocado más a una clase media alta, la cual sí es existente en China, pero no forzosamente están consumiendo pues todo este mercado inmobiliario que se ha creado. Por ejemplo, desde 1995 hasta 2021 ha habido un incremento demasiado grande en cuanto al crecimiento demográfico que ha tenido China, ¿no? E incluso este crecimiento, pues por ejemplo en países como Francia o Estados Unidos tuvieron que pasar 70 años. Y entonces las inmobiliarias pues pensaron que entre más gente, pues más personas iban a estar donde vivir. Pero también el problema es que se empezó a especular mucho con los departamentos que estaban generando en las zonas totalmente industrializadas, las zonas urbanas, dejando fuera a muchas personas de poder tener un acceso a una vivienda. Es ahí que pues ante esta falta de políticas públicas y de una planeación en este sentido, pues se hace una gran dificultad, ¿no? Y sobre todo China pues tiene que rescatar este sector, ya que es uno de los más importantes, es uno que le genera una gran capacidad de empleo, también es uno que le ha generado un gran incremento en algunas cuestiones, por ejemplo, como interacción con otros países en América Latina, países como Brasil, Chile, Perú, pues son los encargados de mandar commodities para la construcción, desde hierro, algunos otros tipos de minerales, algunos otros tipos de elementos para la construcción, y bueno, de cerrar y de bajar este crecimiento inmobiliario, pues estaríamos hablando de que sus relaciones comerciales con algunas regiones de América Latina, pues también entrarían en crisis, ¿no? Por ejemplo, en el caso de México, bueno, pues no se ve tan afectado, pero países, principalmente Brasil, que es uno de los que más hierro le está exportando a China, pues se vendrían abajo. Incluso, por ejemplo, Evergrande tenía de manera indirecta, generaba 3.2 millones de empleos, ¿no? O sea, de ese tamaño era esta inmobiliaria. Ahora, el no rescatarla también va a dejar fuera pues a muchas personas que pues su sueño era generar o tener una vivienda propia. Se quedaron más del 60% de las construcciones, se quedaron pendientes, y el otro 40%, casi 38%, ya se estaba construyendo, pero pues obviamente se paró. Y esto pues tiene que preocupar a los tomadores de decisiones de la China continental, pues para resolver el problema, ¿no? No sé si va a rematar estas viviendas, si va a hacer que alguna paraestatal entre al quite. Aún no existe estas decisiones que vaya a tomar el partido y obviamente el gobierno chino.
¿no? Pero de que va a ser un duro golpe a su economía, es un duro golpe, y esto obviamente va a tener repercusiones en sus principales aliados comerciales de este sector. Claro, Axel, tú nos acabas de decir todas las razones por las cuales el gobierno chino debería de rescatar a su sector de desarrolladores de bienes raíces, pero sin embargo no lo hace. Sí, justamente, incluso por ejemplo el Banco Popular de China pues calificó esto era un exceso, ¿no? Este endeudamiento, sobreendeudamiento, el estar trabajando con estos pasivos, el no tener los suficientes activos como para respaldar pues este tipo de préstamos, pues obviamente pues el Banco Central dijo, pues esto no se puede, ¿no? Las políticas que Xi Jinping empezó a emprender en 2021 con estos 3 puntos rojos, ¿no? Para poder limitar que más del 70% de una deuda sean puros pasivos, ¿no? Pues buscaban frenar este tipo de cuestiones, pero ya era una crónica de una muerte anunciada. Desde 2020 ya venía este modelo Ponzi de estarle pidiendo a la gente que te diera dinero para que tú le construyas una casa, pero no se financiaba con ese dinero, sino con la siguiente persona que le entraba al quite, ¿no? Y lo que fue generando pues una burbuja que pues hoy en día ya tronó y pues ya le tocó y le está tocando a China saber cómo enfrentarla. Digo, pues tenemos los antecedentes de 2008 con el banco Lehman Brothers y pues por ahí cómo reaccionó el gobierno de Estados Unidos. Pero hasta ahorita China no ha mostrado una estrategia, ¿no? Tenemos estos antecedentes de poder, pues que China realmente, si busca que esta gente pues tenga acceso a una vivienda, pues tendría que volver a retomar pues ciertos puntos del sector inmobiliario, ya que Evergrande es la punta de lanza, ¿no? Hay 10 empresas de un poco menor tamaño, pero que vienen atrás y que traen estos mismos problemas. Claro, ahora, en teoría, Evergrande son 300,000 millones de dólares, que es mucha plata, ¿no? Y las otras 10 que pues no sé cuánta plata será, pero en teoría el gobierno de China, aunque es muchísimo dinero, pero es un gobierno demasiado rico, es un país, la segunda economía más grande del mundo, en teoría no debería de ser problema para el gobierno rescatar a este sector, ¿cierto? Sí, en teoría no. Lamentablemente desde 2020, finales de 2020, 2021, pues empezó a decrecer China. Esta política de cero COVID también dañó mucho los sectores de la economía. Incluso el sector inmobiliario fue uno de los principales que siguió operando, ¿no? Durante toda esta época en la que pues había una políticas restrictivas, ¿no? De alto nivel, en donde pues no, la gente realmente no podía salir de sus casas, y pues bueno, China tiene con qué rescatarlo, pero volvería, como varios analistas coinciden, el hacer esto marcaría también una forma de actuar del gobierno chino, ¿no? Entonces también ese es el debate, ¿no? Caer en las decisiones parecidas a lo que hicieron gobiernos como el de Estados Unidos y que pues esto conllevó a una crisis económica, o buscar nuevas formas de responder, ¿no? Ha habido propuestas en donde, por ejemplo, China presione a bancos para que le puedan permitir a esta empresa de Evergrande el tener ciertos activos, poder pagar sus deudas y asimismo terminar pues los proyectos que tiene. Obviamente pues China estaría verificando, el gobierno chino estaría monitoreando muy de cerca en dónde están entrando estos activos, ¿no? Para tener pues la fidelidad de que estos van a estar siendo ocupados para solventar a los accionistas y los proyectos que tiene. Esa es una de las propuestas que se han hecho, ¿no? Pero hasta ahorita no ha habido una decisión contundente que nos pueda indicar pues cuál va a ser la decisión final de China. Claro. Bueno, pues Axel Martínez Betanzos, desde la Ciudad de México, experto en estos temas de China. Te agradezco muchísimo hayas charlado con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Alberto. Un saludo a todo tu auditorio. Gracias, hasta la próxima. Bien, siendo lunes, vamos a cerrar el programa hablando de bienes raíces con el experto en la materia, Eugenio Díaz. ¿Cómo estás, Eugenio? Eugenio, el botón de mute. Vamos a esperar que Eugenio le quite el mute. ¿Ya se lo quitaste, Eugenio? No. Bueno, entonces vamos a una pausa, David. Alberto, muy buenas tardes. Ya saludos. Se lo quitaste ahora sí. ¿Cómo estás? Muy bien, Alberto. ¿Ustedes cómo están? Saludos a ti y a todo tu auditorio. Ay, qué bueno, muchas gracias. Igualmente. Gracias, Alberto. Y bueno, les quiero comentar el día de hoy y me gusta esta fecha, antes de que se termine enero. Quiero hablarles sobre el impuesto a las casas de lujo, el famoso impuesto a las casas de lujo que se estableció aquí en el país ya hace tiempo. Es un impuesto que está creado desde hace ya años
y que realmente su nombre es Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda. Este famoso impuesto que todos conocemos como impuesto a las casas de lujo, les quiero comentar, estimados radioescuchas, que es un impuesto que se paga en enero de cada año, específicamente máximo el día 15 de enero de cada año, así es que quien no lo haya hecho, pues ya estamos algo atrasados y lo invito a poderlo hacer. ¿Quién debe de pagar el impuesto a las casas de lujo en este país? Bueno, pues les comento que cada año se pone un monto máximo y un monto mínimo del valor de las viviendas. Para este año 2024 se programó un valor de 145 millones de colones las casas para que se puedan considerar para efectos de este impuesto como casas de lujo. ¿Y por qué digo 145 millones? Bueno, pues estos 145 millones es lo que el impuesto, en la cantidad que creó por el Ministerio de Hacienda para este año, diciéndoles que el año pasado estaba en una base de aproximadamente 133 millones. Así es que las personas que tengan un inmueble con un valor superior a 145 millones, y ojo, que sea casa de habitación, que sea algún tipo de inmueble donde viva una persona o una familia, es sujeto a pagar este impuesto. ¿Y por qué lo digo así? Donde viva una persona, una familia, porque les quiero decir que esto solamente aplica para casas de habitación o inmuebles que sean destinados para habitación. Con esto les quiero decir que si es un local comercial, una oficina, un lote de terreno, etcétera, etcétera, otro tipo de inmuebles donde no viven personas, ese inmueble no califica para pagar este impuesto denominado casas de lujo. Por otro lado, puede ser una casa, un apartamento, una finca, es decir, cualquier inmueble donde vivan personas. Eso lo tiene que pagar el dueño registral del inmueble, y si no lo paga antes del 15 de enero de cada año, pues tendrá una multa que tenga que liquidar, ¿verdad? Esto funciona por cada mes de atraso, tendrá una pena que tendrá que pagar en un inicio. Bueno, con esto dicho, Alberto, les quiero decir que el pago del impuesto va de acuerdo a alguna tabla, la cual no la voy a desglosar en este momento por cuestiones de tiempo, pero sí les digo que va subiendo de acuerdo al valor del inmueble. Por ejemplo, de si vale 145 millones, el impuesto que usted debe de pagar, pues tendrá que ser el 0.25% del valor excedente de esos 145 millones. Diciéndolo en números y pues dando un ejemplo, si su inmueble vale 160 millones de colones, y la base del impuesto imponible es de 145, esos 15 millones de diferencia, usted tendrá que pagar el 0.25. Pero de ahí, de esos 100, si va subiendo el inmueble más millones, la tabla va calculando, en lugar del 0.25, va calculando al 0.30%, 0.35, 0.40, hasta llegar al 0.55 de ese excedente del valor del inmueble. Así es como se calcula el impuesto a las casas de lujo. Bueno, ¿y todo esto qué tipo de valor es? Porque para usted puede tener un valor, para mí otro, para el banco otro. Bueno, pues se los digo, es por lo que el valor fiscal del inmueble. Sobre esa base es donde se calcula. Así es que, estimados radioescuchas, yo los invito a todos ustedes a que revisen este tema. Si usted tiene alguna casa de habitación o algún bien inmueble dedicado a habitación, que revise el costo, que revise si tiene que pagar impuesto a la casa de lujo, y que no olvide que este impuesto usted mismo debe de hacer una declaración cada 3 años sobre el valor de su inmueble, y sobre eso se seguirá calculando el impuesto año tras año. Espero les sea de agrado y de utilidad esta información, estimado Alberto, y que, bueno, invitar a todas las personas a que estén al día con el pago de sus obligaciones. ¿Las propiedades en alquiler o para alquiler también pagan este impuesto?
Sí, Alberto, o sea que la propiedad la habite el propietario registral, la habite algún familiar o la tenga en alquiler, la tenga alquilada a otra familia, el dueño registral tiene la obligación de pagar este impuesto a casas de lujo. Déjame te hago esta pregunta que creo yo, vaya, no creo que es muy jalada de los cabellos, es una pregunta que yo tendría si fuera alguien que voy a construir una casa, voy a comprarla. ¿Cuál es lo que en inglés se le llamaría el suite number, el número endulzado en el que tú como agente de bienes raíces dices, mira, si vas a pasarte ya de este tipo de casa o de este precio de casa, ya vas a tener que pagar impuesto, mejor quédate en este precio, ya no te pases, porque si no la ecuación va a ser mucho más cara. Claro, importante comentario, Alberto. Mira, esta es una pregunta que nos hacen muchas personas que quieren invertir o comprar su casa propia. Y la respuesta es, Alberto, la siguiente. Compre la casa que usted desee comprar. El precio que usted, de acuerdo a su presupuesto, quiera comprar y la casa que le guste. ¿Qué pasa si esa casa pasa de 145 millones y tenga que pagar un impuesto a las casas de lujo? Bueno, pues se tendrá que pagar, como muchos otros impuestos que se pagan en este país. Pero nuestra recomendación, Alberto, es que al ser un impuesto que, bueno, de alguna forma, pues siempre el pagar un impuesto extra es oneroso para cualquiera de nosotros, pero no llega a ser un porcentaje tan alto como para poder decidir, no llego a ese precio y mejor me ubico en una casa de menor nivel. Creo que no es un factor decisivo, así es que nuestra recomendación es compre lo que más le guste a usted, aun que sea para inversión, y este impuesto no va a hacer la diferencia. O sea, en pocas palabras, lo que estás diciendo tú es que si el propietario tiene problemas económicos para ir a pagar ese impuesto, no debería ni siquiera estar considerando una casa de ese tamaño. Efectivamente, si una persona, el propietario, quiere comprar una casa donde sea la casa de sus sueños y va a estar estresado por pagar o este impuesto o los impuestos trimestrales municipales, o si vive en un condominio, va a estar estresado por pagar la cuota condominal cada mes, etcétera, etcétera. Bueno, pues el consejo es no, mejor viva tranquilo, compre algo más económico que se ajuste a su posibilidad también de pagos mensuales o trimestrales del inmueble que usted está haciendo, del inmueble que usted está comprando. Ahí está. Bueno, pues Eugenio, ¿tu programa de los sábados? Gracias, Alberto. Bueno, pues te invito a ti y a todo tu auditorio a escucharlo, el programa Club Inmobiliario Radio, que se transmite por esta misma emisora, CRC 89.1 Radio, los sábados de 1 a 2 de la tarde. Todos los sábados analizamos el sector inmobiliario, tanto nacional como internacional, y con temas muy variados sobre los bienes raíces. Así es que los espero escucharnos sábados a la 1 de la tarde por esta emisora. Bueno, pues Eugenio Díaz, muchísimas gracias. Gracias a ti, estimado Alberto, y a todo tu auditorio, y les deseo que tengan una excelente semana. Excelente semana para ti también. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.